Qué sola estoy. Podéis poner alguna a la cámara quizás. Bueno, muy buenas tardes, queridas compañeras. Esta tarde vamos a hablar sobre el deporte como una forma de escapar a la pobreza o también vamos a ver que es una forma de luchar contra el consumo de drogas, como ha sido la experiencia en Islandia. Un momentito que voy a encender para controlar el tiempo. Esto no hace falta obviamente tomar nota de ello. Vale. Bueno, todo empezó porque ahora todo absolutamente gira en torno al fútbol y precisamente estaba leyendo casualmente una noticia sobre un proyecto que se está desarrollando ahora en El Salvador, este pequeño país de Centroamérica que está intentando prevenir la participación de los jóvenes y adolescentes en las pandillas o en las maras. Está intentando luchar contra este tipo de delincuencia que empieza en la juventud y lo está haciendo utilizando el deporte, en particular el fútbol, como una alternativa para muchos jóvenes de pocos recursos para que empleen su tiempo libre de una manera más constructiva y más sana y de esta manera pretenden prevenir que estos jóvenes más tarde acaben formando parte de las pandillas. Y de hecho no es la primera vez que he escuchado esto de que el deporte es una buena herramienta para hacer que los jóvenes se sientan más integrados y para prevenir la delincuencia o incluso para conseguir que escapen a la pobreza. Sin embargo, sí que es la primera vez que he oído hablar del deporte como una posibilidad para luchar contra la drogadicción en los jóvenes. En este caso voy a hablar del experimento que se lleva haciendo desde hace varios años en Islandia, que ha sido un país pionero en el mundo en este enfoque. De hecho, en la actualidad, Islandia es el primer país de Europa o es el mejor país de Europa en tanto que sus adolescentes tienen un estilo de vida saludable. Podemos decir que los adolescentes de Islandia son los más sanos de Europa. Esto se ve muy bien a partir de las cifras. Podemos ver que en el año 1998 el 42% de los adolescentes se emborrachaban o en una encuesta realizada en el año 1998, vamos, en sucesivas encuestas, veíamos que el 42% de los adolescentes reconocían haberse emborrachado el mes anterior. Mientras que si comparamos con datos de esta misma encuesta del año 2016, vemos que solo un 5% de los jóvenes en Islandia reconocían haberse emborrachado al menos una vez en el mes anterior. También disminuyó sustancialmente el consumo del cannabis, mientras que en el 98 un 17% de los jóvenes decían haber probado al menos una vez en su vida el cannabis. Ya en 2016, solo un 7% de estos decían haberlo hecho. Y descendió también, pues eso, significativamente el consumo de tabaco, mientras que el 23% de los adolescentes fumaba diariamente en el año 1998, solo lo hacían un 3% en el año 2016. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación? Bueno, todo empieza con un estudio que realizó un tal doctor Milkman, que es un médico que estuvo presente en la revolución de la droga en la década de 1970 en Estados Unidos. En aquella época se popularizó mucho el consumo de drogas como el LSD o la marihuana. Y en aquella época también había mucho interés por conocer por qué motivo las personas consumían drogas. Resulta que él llegó a la conclusión de que aquellos que consumían la heroína era para insensibilizarse de cara al estrés, para no sentirlo, mientras que aquellos que optaban por las anfetaminas en realidad lo que querían hacer era enfrentarse activamente al estrés que padecían. Por lo tanto, él llegó a la conclusión de que el problema en sí de la adicción a la droga reside en el modo en que cada persona lidia con sus propios problemas. Y de este modo, este investigador llegó a una tesis radical. Él se planteó que si la gente buscaba colocarse mediante la droga para resolver sus problemas, ¿por qué no ofrecerles la oportunidad de colocarse gracias a la química natural de su cerebro? Por ejemplo, mediante el deporte.
Así fue como, bueno, a este experto estadounidense lo reclamaron en Islandia y allí se elaboraron una serie de cuestionarios y sondeos que respondieron los adolescentes a lo largo de varios años. Y cuando se inició este proyecto en Islandia, los resultados eran alarmantes, puesto que el 25% de los adolescentes decía fumar de forma diaria y el 40% decían haberse emborrachado al menos una vez en el mes anterior. Cuando se indagaba en las causas profundas de por qué bebían o fumaban tanto los jóvenes en Islandia, se veía que había tres razones principales o tres factores principales que influenciaban esto. Se vio que muchos de los jóvenes que consumían mucha droga pasaban poco tiempo con sus padres en casa o los padres tenían poco tiempo para ellos. Se vio que el factor de salir de noche también jugaba un papel muy importante, puesto que aquellos que eran más dados a salir por la noche también tenían una mayor probabilidad de consumir droga. Y luego también se estableció que aquellos que hacían actividades extraescolares, sobre todo deportivas, 3 o 4 veces por semana, tenían una menor probabilidad de consumir drogas. Por lo tanto, a raíz de estos resultados se elaboró un plan a medida para Islandia, por el cual se ofrecieron fundamentalmente actividades extraescolares subvencionadas para los adolescentes, con un foco muy importante en el deporte. Además, se dieron cursos de orientación a los padres para debatir precisamente sobre la importancia de pasar más tiempo con sus hijos. Y por último, se estableció la medida de que los jóvenes y adolescentes no podían salir de noche más tarde de las 10 de la noche. Es decir, tenían que estar en casa antes de las 10 de la noche entre semana y antes de la medianoche, como la Cenicienta, los fines de semana. Desde luego, ya este programa piloto lleva varios años en funcionamiento y habrá que estar muy pendientes porque quizás en los próximos Juegos Olímpicos de Japón, Islandia de repente cope todo el medallero olímpico. Así que habrá que estar muy pendiente de estos deportistas en ciernes islandeses. Cabe apuntar también que este proyecto no está exento de asuntos controvertidos. Plantémonos, por ejemplo, el caso de que precisamente en otros países, como pueda ser en España, hay un debate público importante sobre los niños estresados, niños que desde edad muy temprana los padres los apuntan a actividades 3 o 4 veces por semana que demandan mucha energía y mucha atención y precisamente se habla del fenómeno de los niños que desde temprana edad ya demuestran estar estresados al nivel de un adulto por tener que atender a sus obligaciones en el colegio más actividades extraescolares muy exigentes. Y luego también está pendiente el tema de esta especie de toque de queda infantil. Mm, ¿Con qué tipo de autoridad se puede exigir de una manera legal que los niños tienen que volver antes de las 12 de la noche los fines de semana? En cualquier caso, por la falta de tiempo en el día de hoy, nos vamos a quedar con la conclusión de que se trata de una experiencia revolucionaria y que han obtenido resultados muy positivos y en otra ocasión hablaremos sobre los aspectos más controvertidos de este proyecto en Islandia. Muchas gracias.